Como saben, desde el inicio de la legislatura, para el Gobierno de Canarias es una prioridad las políticas de vivienda. Estamos hablando de uno de los principales problemas que tienen los canarios y las canarias, que es el acceso a la vivienda, y por eso precisamente el Gobierno ha puesto todos los instrumentos, todos los esfuerzos en dar respuesta a la emergencia habitacional. Lo hicimos a principios de este año aprobando un decreto ley, el de medidas urgentes en materia de vivienda, que precisamente declaraba la emergencia habitacional en Canarias y incluía una serie de instrumentos, de herramientas para dar respuesta de manera excepcional a esa emergencia habitacional. Pero dijimos también que ese no era el punto y final a las políticas de vivienda, que íbamos a seguir implementando otras medidas, otras herramientas, que íbamos a dotar también a los ayuntamientos y a los cabildos insulares de competencias para poder dar respuesta, y eso es lo que hemos hecho a lo largo de estos meses. Hoy haremos balance, hablaremos de las medidas que hemos tomado hasta ahora y sobre todo también hablaremos de las medidas que vamos a tomar a partir de ahora, y ahí vamos a centrarlo en un decreto ley en el que está trabajando el Gobierno para sacar en el primer trimestre del año próximo, del año 2025, un decreto ley que va centrado en la agilización de las licencias urbanísticas. Somos plenamente conscientes de que los inversores que quieren construir vivienda protegida se encuentran muchas veces en muchos ayuntamientos con obstáculos a la hora de obtener permisos, por obtener licencia. Por eso nosotros vamos a facilitar herramientas también a los ayuntamientos para que puedan otorgar esas licencias de manera mucho más ágil, y también ese decreto ley va a incorporar medidas para incluir una nueva figura, que es la vivienda asequible e incentivada. Una figura que está recogida en la Ley Estatal de Vivienda, pero que ninguna comunidad autónoma ha desarrollado, que Canarias va a ser la primera comunidad de todo el Estado español que desarrolle la vivienda asequible e incentivada, y básicamente es vivienda que no es protegida, es decir, es vivienda libre, pero que tiene un precio fijado para el alquiler, es decir, unos precios máximos. Esas viviendas asequibles e incentivadas están dirigidas a la clase media, a las personas, a las familias que no tienen condiciones para acceder a una vivienda pública ni tampoco a una vivienda protegida, pero que evidentemente en el mercado libre tampoco encuentran vivienda. En definitiva, una medida más para incrementar la oferta de vivienda. Y también el decreto ley recogerá, entre otras cuestiones, algunas mejoras al propio decreto ley 1/2024, es decir, iremos un poquito más allá en aquellas cuestiones que consideremos necesarias. También hablaremos de otra figura que va a entrar otro instrumento que va a entrar a partir del 1 de enero en vigor, o a partir del inicio del año, que va a ser la hipoteca joven canaria, una hipoteca que podrán beneficiarse todos los jóvenes de 18 a 40 años y que va a poder financiar su vivienda en un 95%, es decir, en lugar del 80% que financian normalmente las entidades financieras, vamos a poder llegar la financiación hasta el 95%, porque el Gobierno de Canarias avalará hasta el 15%, por lo tanto, permitiendo que los jóvenes puedan también acceder a una vivienda en régimen de propiedad sin tener la necesidad de tener tantos ahorros para poder acceder a esa vivienda. En definitiva, instrumentos, medidas para dar respuesta a la emergencia habitacional. Y quiero terminar esta primera intervención diciendo que hasta la fecha ningún gobierno, en ninguna legislatura, ha puesto en funcionamiento, ha puesto en marcha tantas herramientas, tantos instrumentos como el que está haciendo este gobierno para dar respuesta a la emergencia habitacional. Algunos serán excepcionales desde el punto de vista de los resultados, otros serán medio excepcionales, pero lo que es indudable es la acción de este gobierno para dar respuesta al principal problema que hoy tienen los canarios, que es la vivienda. Por un lado tenemos vivienda pública. El Gobierno de Canarias está construyendo en este año 2024 1000 viviendas públicas. El año 2025 vamos a construir otras 1000 viviendas públicas. Esas principalmente van a estar dirigidas a alquiler social, aquellas familias que tienen ingresos hasta 1,5 veces el IPREN, es decir, las familias más vulnerables y con menos ingresos son las que acceden normalmente a esas viviendas públicas, ese parque de vivienda pública. Por otro lado, fomentamos la construcción de vivienda protegida, lo que antes conocíamos como VPO. Eso normalmente lo construye el sector privado, el 80% de la VPO en España la construye el sector privado. Esas son familias y unidades familiares y personas que tienen ingresos entre 1,5 y 4,5 veces el IPREM. Y, por último, esta vivienda asequible incentivada, que son para aquellas familias o unidades familiares que tengan ingresos superiores a 4,5 veces el IPREN y no puedan acceder al mercado. ¿Y cómo son estas viviendas? Pues son viviendas libres,
pero que tienen algún tipo de incentivo, principalmente urbanístico, es decir, que la ley, la herramienta que vamos a aprobar, el decreto ley, les va a dar determinados incentivos urbanísticos que, si se acogen a ellos, pues tendrán que tener la limitación en los precios de alquiler, es decir, tendrán que dedicar esas viviendas a que sean asequibles y en régimen de alquiler. Cada herramienta que hemos puesto sobre la mesa pues ha tenido distintas respuestas. Hay algunas que la respuesta la conoceremos a medio plazo, porque son los ayuntamientos quienes otorgan las licencias, como puede ser de transformación de locales comerciales. Pero lo cierto es que sí hemos visto una respuesta. Yo creo que es indudable que el sector, hemos agitado con estas medidas al sector de la construcción, un sector de la construcción que llevaba desde el año 2007-2008, desde la crisis financiera, pues mucho más moderado, mucho más selectivo a la hora de lanzar iniciativas, y creo que el Gobierno ha tenido la capacidad de dinamizar bastante al sector de la construcción. Todavía, evidentemente, no estamos en las cifras previas a la crisis financiera. Piensen que en Canarias hasta el año 2008 se llegó a construir 35.000 viviendas al año. En los años del 2008 hasta prácticamente el 2023, la mejor cifra está en torno a unas 3.000 viviendas al año, y 1.000 viviendas o 1.500 viviendas es la media de todos esos años. Por lo tanto, el sector todavía requiere músculo, requiere mano de obra, requiere también más apuestas y más esfuerzos, y ahí estamos intentando. Por eso también este segundo decreto ley, que lo que busca es pues darle todavía un empujón más. Pero, por ejemplo, un hecho muy positivo que hemos podido observar es que muchas viviendas inacabadas, que era otra de las propuestas estrellas del decreto ley 1/2024, en todas las islas se están recuperando, tanto por el sector público como por el sector privado. Nosotros vamos a cerrar el año con una compra de 18 millones de euros de vivienda inacabada, principalmente entre Gran Canaria y Tenerife. Pero el sector privado ha comprado recientemente a la Sareb o a fondos institucionales de inversión viviendas inacabadas en Granadilla, en Caleta de Fuste. Es decir, hay bastante dinamismo, mucho mayor dinamismo que hace un año y medio. Evidentemente tenemos que seguir animándole, porque creo que en eso podemos estar absolutamente todos de acuerdo. La respuesta a la emergencia habitacional no solo se va a dar construyendo vivienda pública, es necesario que se construya vivienda protegida, y es el sector privado principalmente quien la ha construido en España y en Canarias en los últimos 40 años.